¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una promesa olvidada regresara a cobrar su precio, justo cuando creías que todo estaba en calma? Imagina esto, una sierra reseca, quebrada por el viento y por el tiempo. Un caserío atrapado entre montañas negras, donde las noches no traen descanso, sino aullidos. Un lugar donde los caballos se niegan a avanzar, donde los perros escarban la tierra como si quisieran esconderse de algo que aún no ha llegado, pero que se aproxima con hambre. Desde hace semanas, los cuerpos aparecen destrozados, no devorados, no desmembrados, destrozados, como si una furia animal y al mismo tiempo condenadamente humana los hubiese reclamado uno por uno. Algunos dicen que fue un puma, otros que fue la venganza de los antiguos dioses de la montaña. Pero los más viejos, los que todavía guardan sal bajo la lengua y cuchillos bajo la almohada, murmuran la verdad. Hay un hombre lobo suelto en la sierra, un lobo real, de carne, de garras, de luna llena. Esta no es solo otra de esas leyendas del viejo oeste. No, esta historia es una herida abierta, una confesión maldita que jamás debió salir a la luz. Es una de esas historias de terror que no se cuentan alrededor del fuego, porque nadie quiere que algo los escuche desde el otro lado. Joaquín Murrieta llegó a San Vicente del Cobre sin saber que estaba entrando a su propia condena. Él no buscaba redención. Solo pretendía cumplir con una vieja promesa, pagar una deuda de sangre que aún le quemaba por dentro. Pero al poner un pie en ese pueblo silenciado, comprendió que no era él quien estaba cazando, sino el que estaba siendo llamado. Porque hay lugares donde el pasado no muere, y hay criaturas que nunca dejan de olfatear la culpa. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Joaquín salió del granero con el corazón apretado, como si cada palabra leída en ese diario le hubiese clavado una espina bajo la piel. Afuera, el viento silbaba entre los álamos secos, pero no era un silbido normal. Había algo hueco en él, como si viniera de una garganta demasiado grande para ser humana. El polvo bailaba en espirales, formando figuras que se deshacían justo cuando uno se atrevía a mirarlas. El aire estaba pesado, casi sagrado, como si la tierra estuviera conteniendo el aliento. A cada paso que daba en ese pueblo marchito, Murrieta sentía que algo se deshacía dentro de él. No era la primera vez que olía la muerte, pero sí la primera en que la muerte olía a castigo, a juicio antiguo, y esa sensación no lo soltaba, porque más allá de las palabras escritas con tinta temblorosa, había otra verdad no dicha, algo que don Rómulo jamás pudo o quiso explicar. Esa misma noche regresó a la cantina buscando respuestas. El tabernero seguía allí, encorvado, limpiando el cinto, mismo vaso por tercera vez. A su lado, un anciano de rostro seco y manos tatuadas bebía en silencio. Cuando Murrieta se acercó, ninguno de los dos levantó la vista. Fue el viejo quien habló primero, como si ya supiera por qué Joaquín estaba ahí. El símbolo, lo viste, ¿verdad? Murrieta asintió. Entonces ya estás dentro, dijo el anciano sin emoción alguna. No viniste a matar al monstruo, viniste a enfrentarte a lo que queda de él en ti. El silencio se tragó la habitación como un pozo sin fondo, y aunque nadie se atrevió a nombrarlo, los tres sabían que hablaban del hombre lobo, no como una criatura de cuentos, sino como algo que había caminado por esos caminos, algo con huesos, con dientes, con memoria. Fue la curandera quien se acercó después. La llamaban Doña Salomé,
y vivía en la vieja misión abandonada al otro lado del arroyo seco. Llevaba collares de ajo negro, dijes de obsidiana, y en sus ojos había un cansancio que no pertenecía a esta vida. Le tomó la mano a Murrieta y sin pedir permiso le colocó un amuleto en el cuello, un diente de coyote envuelto en hilo rojo. «No lo detendrá», dijo con voz quebrada, «pero tal vez te dé tiempo de correr». Aquella noche no durmió. Las sombras parecían moverse solas dentro de la habitación que le ofrecieron en la parte trasera de la cantina. Había un crucifijo torcido en la pared, y bajo la cama encontró una rama de ruda atada con cabello humano. Pero lo que más lo inquietó fue la ventana. Alguien o algo había dibujado 3 líneas verticales en el cristal desde afuera con garras húmedas, y entonces a lo lejos se oyó el aullido. No era un aullido de animal, era largo, gutural, como si las montañas lo amplificaran para que todos lo escucharan. Los borrachos dejaron caer sus vasos, los niños lloraron dormidos, los caballos comenzaron a patear los establos, pero Murrieta, él se quedó quieto, porque ese grito no venía solo del bosque, venía también de un recuerdo que creía enterrado. Al día siguiente fue hasta la misión abandonada. La estructura estaba inclinada hacia un costado, como si hubiera perdido la voluntad de sostenerse. Las paredes estaban cubiertas de líquenes y cruces talladas a mano. Allí, entre los bancos podridos y los vitrales rotos, encontró las cenizas de algo que parecía haber sido una ceremonia interrumpida. Y en el altar, grabado con cuchillo, leyó una frase que aún lo persigue: «El pecado no muere, solo cambia de piel». Joaquín sintió que algo dentro de él se quebraba. Recordó la noche en que vio por última vez a su hermano, las marcas en su cuello, el rastro que se perdía entre los mezquites. Recordó los días sin luna, cuando los cuerpos empezaron a desaparecer en Chihuahua, el miedo de los mineros, el silencio de los curas, la carta que nunca se atrevió a contestar. Todo volvía, como una deuda que el tiempo no quiso perdonar, y entonces lo comprendió. Esta criatura, este hombre lobo, no era solo un monstruo salvaje, era un espejo, una maldición que buscaba a los suyos, a los que alguna vez estuvieron cerca del fuego, a los que traicionaron una promesa. Esa tarde, en el barranco de las Piedras Negras, encontró las huellas. No eran de coyote, eran demasiado grandes, demasiado profundas, como si lo que caminaba allí tuviera el peso de algo que ya no pertenecía a este mundo. Las siguió en silencio, con la escopeta al hombro y el alma en vilo. A cada paso, el aire se hacía más denso, más espeso, como si estuviera caminando dentro de un sueño viscoso. Escuchó susurros sin lengua, vio sombras sin cuerpo, y en una de las piedras encontró un jirón de tela, con sangre seca, y un nombre bordado que no le era ajeno. Joaquín cayó de rodillas. No podía ser, pero el viento no mentía. El viento traía ese olor, sangre, sangre antigua, y justo entonces, entre los árboles retorcidos, una figura se movió. No era una ilusión, no era un reflejo, era real, grande, erguida, con ojos que ardían como carbones y una respiración que parecía arrastrar la tierra. Joaquín no corrió, porque sabía que la pesadilla apenas comenzaba. Esa madrugada el aire olía a tierra reseca y carne vieja. Las campanas de la capilla seguían enmudecidas, como si hasta el bronce se negara a interrumpir el luto. Joaquín cruzó el umbral del pueblo con los pasos pesados de quien ya conoce el final, pero igual camina hacia él. Nadie lo detuvo, nadie lo bendijo. Solo el murmullo de los sauces secos, balanceándose sobre tumbas sin nombre, le ofreció una despedida. Nemesio no lo acompañó, pero antes de que partiera, le dejó un cuchillo envuelto en tela negra.
Esa hoja la usó mi padre contra un coyote que hablaba, susurró sin alzar la vista. No lo mató, pero lo hizo gritar como un hombre. Joaquín lo tomó sin palabras. No necesitaba historias, necesitaba hierro, porque cuando uno carga con la muerte demasiado tiempo, aprende que las leyendas son reales y también sangran. El camino a la sierra era un trazo de polvo que se perdía entre piedras rotas y cactus que parecían haber olvidado florecer. Conforme subía, las huellas del monstruo se volvían más claras, no en la tierra, sino en el mundo. Árboles partidos sin razón, cuerdas de campamento desgarradas, como si una garra hubiese pasado por ellas, restos de ropa colgados en ramas altas, allí donde ningún hombre podría alcanzarlas sin alas, y el sonido, ese murmullo espeso que no era viento ni alimaña, era algo más, algo antiguo, como si la montaña hablara en una lengua que nadie había pronunciado en siglos. Cerca del anochecer, Joaquín encontró la cabaña. Estaba inclinada hacia un costado, como si se estuviera rindiendo al peso de los años, o al de los pecados que guardaba dentro. Las ventanas habían sido selladas con tablas ennegrecidas, pero alguien, o algo, las había rasgado desde dentro. Una cruz invertida colgaba del marco principal, tallada en madera de mezquite, y bajo el alero colgaba una trenza de cabellos humanos, secos, como si el tiempo los hubiese momificado al aire. Joaquín no cruzó de inmediato. Rodeó la casa en silencio. Cada paso que daba sobre las hojas secas parecía despertar ecos dormidos. Allí, entre dos piedras, encontró lo imposible, una hilera de dientes, humanos, perfectamente alineados, como si hubiesen sido dejados allí por un dentista con hambre de crueldad. No estaban rotos, no estaban manchados, solo arrancados. Dentro, la oscuridad era espesa, casi líquida. El aire tenía un sabor metálico y cada tabla crujía como si se quejara. Había símbolos marcados en las paredes, círculos con espinas, ojos con lenguas de serpiente, lobos descarnados rodeando lunas negras. Joaquín reconoció uno. Era el mismo que había visto en el diario de don Rómulo, el de los ópatas, el de las advertencias, el que decía: «Aquí no entres, porque aquí no hay regreso». Y entonces lo oyó. No un rugido, no un grito, una respiración, en lo alto, sobre él. Giró lentamente la mirada hacia el altillo y lo vio. Ojos amarillos, fijos, inhumanos. La criatura no se lanzó, no atacó, solo lo observó. Joaquín tampoco se movió, porque algo en él reconocía esa presencia, como si la hubiera visto antes, en otro tiempo, en otro rostro, como si ese ser hubiera tenido una vida. Fue entonces cuando lo supo. El hombre que Nemesio describió, el forastero maldito, seguía allí, no en carne sino en voluntad, en esa criatura, en ese cuerpo desgarrado por la maldición, y el alma, la que aún quedaba dentro, gritaba por salir, pero no saldría nunca. Joaquín retrocedió con el cuchillo temblando en 1902 su mano, y al tocar la puerta una voz detrás de él, ronca, infantil, imposible, susurró: «Prometiste que volverías». Se giró, helado. No había nadie, solo el aire quieto. Pero en la pared, donde antes no había nada, ahora aparecía un nombre, escrito con algo que no era tinta: Tomás. El nombre de su hermano. El que desapareció cuando Joaquín aún no era nadie. El que se fue por caminos que nunca regresaron. El que vio por última vez en un sueño lleno de humo y balas. La criatura rugió, no con odio, con dolor. Y al hacerlo, el techo se estremeció, los símbolos brillaron apenas un segundo y todas las puertas se cerraron de golpe. Quedaron encerrados, hombre y bestia, pasado y presente. Y entonces el polvo se levantó en espirales,
como si los muertos recordaran el nombre de Joaquín Murrieta, y en algún lugar de la montaña comenzaron los aullidos, no de uno, sino de muchos, porque a veces lo que uno viene a cazar es solo el primero de los que esperan. El nombre parecía sangrar en 1900, la madera seca. Nils, escrito con desesperación, como si quien lo talló hubiese querido advertir o implorar. Joaquín acarició las letras con los dedos cubiertos de polvo y el frío de la montaña pareció morderle los huesos. No era el clima, era otra cosa, como si la madera aún conservara el eco del grito de alguien que comprendió, demasiado tarde, que no debía haber llegado tan lejos. La cabaña estaba inclinada hacia una hendidura en la roca, como si la tierra misma intentara tragársela. Murrieta se quedó de pie frente a ella sin moverse, respirando con dificultad. La montaña no hablaba, pero escuchaba. Y en ese silencio cargado de una tensión invisible, supo que no estaba solo. Una figura lo observaba. No la vio, pero la sintió. Ese instinto que no se aprende con libros ni rezos. Lo sintió detrás de los árboles, más allá de las rocas, oculto en lo inmóvil. Entró con la carabina lista. Cada paso sobre las tablas crujía como una oración rota. El interior estaba cubierto por pieles secas colgadas del techo, trozos de carne endurecida por el frío, huesos limpios colocados en forma de círculos alrededor de velas consumidas. Había una silla volcadas, una manta infantil y un espejo roto que reflejaba algo que Joaquín no reconocía. No su rostro, no su cuerpo, sino otra versión de sí mismo, más delgada, más cansada, más rota. En un rincón, entre sombras y telarañas, halló un cofre pequeño cubierto de polvo. Dentro había cartas escritas en sueco. No podía leerlas, pero una sí entendió. Tenía dibujada una luna negra y la palabra Forbanelse, escrita con la tinta espesa de la desesperación. Maldición. Aquello no era un mito local, no era una historia de los viejos del norte de Sonora, era algo más viejo, más frío, algo que había cruzado mares y desiertos buscando carne, sangre y tal vez un rostro conocido. Detrás de la cabaña descubrió una abertura en la roca, apenas visible bajo un arbusto seco. No era una cueva, era un túnel excavado a mano. Murrieta lo supo al ver los restos de uñas humanas marcadas en la entrada. Alguien, o muchos, habían intentado salir y no lo lograron. Con la linterna en mano, descendió. Los muros de piedra húmeda se cerraban sobre él como una garganta sin fondo. Había símbolos grabados en las paredes, en una mezcla de lenguas que ni los más sabios de los pueblos sabrían descifrar. Y en el aire, un hedor antiguo, como si algo estuviera vivo, pero no respirara. Más abajo, el túnel desembocaba en una cámara. Allí, bajo la luz temblorosa de su lámpara, Joaquín lo vio. Un altar de piedra, cubierto de huesos, y sobre él, extendido como un manto de carne olvidada por los siglos, el cuerpo de un niño, o lo que quedaba de él, el pecho abierto, los ojos cosidos, y sobre la frente, marcado a fuego, el mismo símbolo de la lanza atravesando al lobo. Murrieta se arrodilló, no por fe, sino por el peso del horror, y entonces las piedras crujieron detrás de él. No fue un derrumbe, fue un paso, uno solo, firme, profundo, como si la montaña misma se hubiera estremecido. Lentamente Joaquín se giró. Allí estaba, una figura enorme, encorvada, desnuda salvo por jirones de piel humana. Sus ojos eran pozos brillantes de un amarillo sucio. Su hocico babeaba. Las garras aún chorreaban lo que no era sangre, sino algo más espeso, más oscuro. Su aliento era fétido y triste, como si dentro de ese monstruo aún gritara el eco de un hombre. Murrieta alzó la carabina, pero no disparó, porque antes de cualquier movimiento, la
Criatura habló, no con voz, sino con un murmullo que se le clavó en la cabeza. Una palabra, un nombre, un recuerdo que no era suyo, y sin embargo, conocía. Tomás. El aire colapsó a su alrededor. El altar se quebró como si hubiera escuchado la verdad. Y en ese instante supo que el monstruo no estaba solo. Detrás, en las grietas, había más ojos, más respiraciones, más sombras. Los hijos del polvo, los que vinieron antes del idioma, los que nunca aprendieron a morir. Joaquín retrocedió, pero no huyó, aún no. Porque algo en su pecho, algo más viejo que el miedo, le dijo que lo peor no era enfrentarlos, sino recordar por qué estaba allí y lo que había dejado atrás. El aullido quebró el silencio como una lanza de hielo atravesando el cielo. No era una advertencia, era una llamada, una declaración de presencia. La sierra entera pareció escucharla y por un momento hasta las piedras temblaron bajo los pies de Murrieta. No se movió, no bajó el arma, solo apretó los dientes y miró de nuevo, el ojo sobre la mesa. Aún parecía ver, aún parecía saber. El cuero que lo envolvía tenía nudos rituales, como los que usan los antiguos para atrapar el alma de lo que no debe volver. Pero alguien había fallado, o se había rendido. Y ahora, lo que fuera que habitaba detrás de ese iris maldito, volvía a caminar por el mundo. La criatura ya no era prisionera de nadie. Joaquín recorrió la cabaña con la linterna temblando entre sus dedos. Cada rincón parecía haber sido tocado por algo impío. Garras sobre la madera, uñas humanas desgastadas contra el piso de piedra. En la chimenea, cenizas frescas mezcladas con huesecillos quemados. Y en el marco de la cama, tallado con furia, un símbolo nuevo, un ojo abierto dentro de una boca. No era una runa, era una advertencia, una promesa de lo que venía. Afuera, el aire olía a tormenta, pero el cielo estaba claro. Un calor raro, seco, flotaba en el ambiente, como si la montaña transpirara miedo. Murrieta subió el camino angosto que llevaba al risco, más alto, guiado por el mapa manchado del diario y por un presentimiento viejo, enterrado dentro de él desde la noche en que perdió a Tomás. No recordaba cómo fue. Solo sabía que había sangre y una luna llena que no se movía del cielo, como si hubiera estado mirando, juzgando. A mitad de la pendiente encontró los restos de un campamento abandonado. Ropa de niño. Un zapato minúsculo enterrado en barro. Fotografías rotas de una familia que no parecía de este continente. Una mujer rubia, con un rostro borroso, y un hombre que Joaquín reconoció de inmediato, no por haberlo visto antes, sino por haberlo sentido. Era él, Nils. Incluso en papel, su mirada hería. Junto al fuego extinto, un trozo de tela tenía bordado un nombre, Sigrid. Y sobre él, huellas de garras, demasiado grandes, demasiado profundas. No había sangre, pero la ausencia lo decía todo. A veces el silencio pesa más que los gritos. Joaquín cerró los ojos y apretó el amuleto de obsidiana que le había dado doña Salomé. No, rezó, no creía, pero se permitió recordar el llanto de su madre cuando le dijeron que Tomás nunca regresó, las marcas en la tierra, el perro que se negó a cruzar la puerta, el fuego que se apagó solo esa noche y la sensación, que nunca lo había abandonado, de que todo eso no había sido un crimen, sino un sacrificio. Cuando llegó al risco, el viento ya no soplaba. El mundo parecía suspendido en un instante inmóvil, y allí, en el borde, como una sombra más recortada contra la piedra, estaba él. El lobo no corrió, no rugió, no se ocultó. Estaba erguido, alto, con el pecho desnudo y cubierto de cicatrices antiguas. Su cuerpo era una mezcla grotesca de fuerza animal y tragedia humana. Pelo enmarañado, dientes torcidos como clavos oxidados,
Manos que ya no eran manos, pero tampoco eran patas, y ojos como el que Joaquín había encontrado en la cabaña, amarillos, abiertos, despiertos. Los dos se miraron, el mundo cayó, y entonces el lobo habló, no con voz, con memoria. Murrieta cayó de rodillas. La criatura le mostró imágenes que no eran suyas, pero también lo eran. La infancia perdida, la frontera, las desapariciones, el primer brote de la maldición, los cuerpos encontrados de rodillas, la sangre negra, la caza, el hambre y el dolor, siempre el dolor, como una grieta que no cierra. El lobo no lo atacó, solo le mostró lo que venía, y cuando retrocedió, arrastrando su sombra hacia la grieta que dividía la montaña, Joaquín comprendió que no estaba huyendo, estaba guiando. Porque el monstruo no había venido por él. Murrieta era el siguiente, no para ser devorado, sino para ser probado, porque en algún lugar de esa sierra la sangre seguía viva, y los que no pudieron morir estaban esperando. No hubo tiempo para pensar. El aire se rompió como un espejo y el mundo cambió de densidad. Ya no era la cabaña. Era una garganta de madera viva, palpitante, que respiraba con él. La criatura no entró por la puerta. No tuvo que hacerlo. Estaba dentro desde antes. Desde siempre. En las paredes, en el polvo, en el nombre que Joaquín pronunció con rabia cada vez que recordaba lo que le quitaron. El lobo no venía de afuera, venía del pasado. El disparo se deshizo en un eco seco. Las velas estallaron como si un aliento invisible las hubiera escupido. El círculo de sal se desvaneció como si nunca hubiera existido. Y entre los resplandores moribundos de la pólvora, Joaquín lo vio, no entero, no de golpe. Primero fueron los ojos, dos carbones flotando en la oscuridad, tan fijos que parecían estar detrás de la piel misma del universo. Luego, los dientes, filosos, desordenados, malditos. No había saliva en su hocico, había ceniza, como si comiera cosas que nunca debieron ser nombradas. Murrieta retrocedió con el machete en alto, pero su cuerpo no le respondía como antes. No era el miedo, era otra cosa. Era la memoria de algo que su alma ya había vivido, una escena repetida como castigo. Recordó el patio de su infancia, el árbol donde vio la primera sombra, que no era suya. Recordó los pasos en la madrugada, cuando su madre lloraba sin saber por qué. Recordó a Tomás, de pie en la puerta, con la camisa cubierta de sangre seca y los ojos ausentes. Él también lo había visto. La criatura dio un paso. No sonó como paso, sonó como hueso que se quiebra bajo su propio peso. Era alta, desproporcionada, con el lomo arqueado por un sufrimiento que parecía ancestral. Cada parte de su cuerpo tenía cicatrices, pero no cicatrices de armas. Eran marcas de traición, de siglos de encierro. Era un lobo, sí, pero uno que había olvidado su forma, uno que había vivido tantas vidas que ya no recordaba cuál era la suya. Y al mirarlo, Joaquín lo supo. No lo iba a matar, lo iba a convertir. El lobo habló de nuevo, sin labios. Una vibración que no era sonido ni palabra, solo una carga, una culpa. Un eco que se coló dentro del pecho de Murrieta como una daga envuelta en fuego lento. «Tú me viste antes». «No», susurró Joaquín sin reconocer su propia voz. «Sí». La criatura levantó una mano. No era una garra, era un dedo largo, huesudo, humano. En él colgaba un medallón, uno idéntico al que su madre le dio cuando era niño, uno que había enterrado con Tomás. Y entonces comprendió. No se trataba del lobo, sino de quién había sido antes. Tomás nunca murió, o al menos no del todo. El cuerpo se quebró en un movimiento imposible. Los huesos crujieron como ramas secas, la carne cambió de sitio, y frente a él, el monstruo fue, por un instante, un adolescente con el
rostro cubierto de cicatrices, con los mismos ojos de su hermano. Pero había algo más. Detrás, un segundo rostro asomaba desde su espalda, deformado, incompleto, gritando sin boca. Era como si dos seres habitaran el mismo cuerpo, condenados a existir en una lucha eterna bajo la luna. La criatura se acercó. Murrieta no huyó. No podía. Sentía que si corría, dejaría atrás algo que aún lo sostenía con vida. El miedo no era suficiente para romper el lazo, porque en el fondo, bajo todo ese horror, había una pregunta que nunca se atrevió a hacer. ¿Por qué yo? Y el lobo respondió, no con palabras, con imágenes, con el recuerdo de una noche antigua, de una promesa rota, de un rito interrumpido. Joaquín había sido elegido, no por virtud, sino por deuda. Su sangre era la misma. El linaje estaba manchado desde antes de que él naciera, y el huésped de la luna siempre regresa por los suyos. Entonces la criatura se detuvo, no atacó, solo colocó el medallón en el suelo junto a la trampa rota, y, sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la pared, una pared sólida, ciega, pero al tocarla se abrió como carne vieja, dejando al descubierto un pasadizo oculto, un túnel cubierto de símbolos que no estaban allí antes, un camino que bajaba a un lugar que no pertenecía a este mundo. Joaquín no lo siguió, no todavía, porque algo más lo detuvo. Un sonido, un gemido bajo el suelo, como si hubiera más cosas encerradas, más huéspedes, y entre las grietas brillaron otros ojos, pequeños, amarillos, hambrientos. No estaba solo, nunca lo había estado, y lo que fuera que acababa de despertar en esa cabaña apenas comenzaba a mostrar su rostro. El techo se desplomó como si la luna misma hubiera caído sobre la cabaña. Joaquín apenas tuvo tiempo de lanzarse al suelo cuando la criatura se precipitó desde las alturas, quebrando las vigas como si fueran costillas secas. El estruendo fue tan profundo que el polvo de años se levantó como niebla espesa, cubriéndolo todo con una capa de tierra vieja y silencio interrumpido. La madera crujió como si sufriera, y en medio del caos surgió él. No era como los relatos lo decían. No era solo furia ni solo carne. Era una memoria encarnada, una figura disforme, demasiado grande para ese espacio, cubierta por un pelaje enmarañado y oscuro, como si hubiese sido arrancado de distintos animales y cosido a mano por una bruja ciega. Sus colmillos eran largos, irregulares, sucios, pero fueron los ojos lo que congeló a Murrieta. Humanos, demasiado humanos, y no por eso menos monstruosos. Eran ojos deformados por el dolor, el hambre y algo peor, una conciencia. Disparó 3 veces, con rabia, con precisión, con miedo. La primera bala le arrancó un trozo de hombro, pero el monstruo apenas se estremeció. La segunda le dio de lleno en el pecho, ni siquiera sangró. La tercera, en el muslo, hizo que tambaleara por un instante, y luego rugiera, no un rugido animal. Era un lamento, un grito de alguien que no sabe si quiere matar o morir. Y lo peor fue darse cuenta de que ese sonido Murrieta lo había escuchado antes, en un sueño, en una caverna, en la voz de su hermano. La bestia embistió con todo. Derribó la estufa de hierro, destrozó los muebles, arrancó la puerta como si fuera de papel. El aire se volvió caliente y denso, como si la propia cabaña ardiera desde dentro, sin fuego. Joaquín se arrastró hasta el aljibe que conducía al túnel. Un hueco estrecho, húmedo, olvidado. Bajó a ciegas, rasgándose los brazos, resbalando sobre raíces podridas y huesos de algo que alguna vez respiró. Las ratas huyeron al verlo. Incluso ellas sabían que algo peor las seguía. Desde allí, bajo tierra, escuchó las pisadas del monstruo sobre su cabeza, lentas, inseguras, cojeando por la herida, pero decididas.
La criatura olfateaba el aire con esa respiración irregular, casi asmática, que parecía venir de un pecho demasiado viejo para tanta rabia. Joaquín contuvo el aliento. Su sangre caía en gotas sobre la tierra mojada. La madera crujía y entonces vio una uña, lenta, afilada, bajar por entre las rendijas del suelo como si buscara acariciar el miedo. Uñas contra madera. Ese sonido, ese maldito sonido, era como si la propia oscuridad arañara la cabaña para abrirla por dentro. No era solo una criatura buscando a su presa, era algo más, una voluntad, una condena que sabía a quién buscaba y por qué. Joaquín sostuvo la carabina con una sola mano, apuntando hacia arriba. La otra la apretó contra la herida de su brazo, como si el dolor le permitiera mantener los recuerdos a raya. Pero era inútil, porque cada gota de sangre lo acercaba a lo que no quería recordar, a esa noche, a esa luna, a ese grito que no fue suyo, pero lo marcó como una cicatriz abierta desde entonces. La criatura pasó sobre él, descalza, desnuda, en silencio. Solo el roce de sus garras contra las paredes le decía que aún estaba ahí. No buscaba carne, buscaba reconocimiento. Murrieta lo supo cuando sintió que el monstruo se detenía justo encima y no se movía, solo respiraba, como si esperara, como si supiera. Joaquín cerró los ojos y recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. Cuando el diablo venga, no va a tocar la puerta, va a sentarse contigo y te va a hablar con tu propia voz. Entonces la criatura habló. ¿Cuántas veces soñaste con esto, hermano? Murrieta abrió los ojos de golpe. La voz no era del monstruo, era la de Tomás, pero no la de niño. Era una voz adulta, dolida, gastada. La voz de alguien que había estado atrapado durante años en un cuerpo que no era suyo, que había vivido bajo la luna, comiendo lo que encontraba, escondiéndose, esperando. La trampa de sal ardió de pronto. Un anillo rojo se encendió alrededor del túnel como si algo hubiera despertado bajo tierra. Joaquín sintió el calor subirle por los pies. No era fuego, era otra cosa, algo que venía de muy abajo y que no era parte de ese mundo. La criatura se alejó sin correr. Se desvaneció como niebla, pero en la madera quedaron las marcas. 5 surcos profundos y un símbolo dibujado con la punta de una garra, una luna negra con un corazón sangrante al centro. Eso no era un adorno, era un mensaje, una advertencia o una promesa. Murrieta subió cuando el silencio fue absoluto. La cabaña estaba destruida, pero el medallón seguía en el suelo. Junto a él, un mechón de pelo gris y algo más. Un cuaderno abierto por una página escrita en tinta roja, no sueco, español, con su nombre. Solo decía, «Tú no vienes a matarme, vienes a tomar mi lugar». Joaquín no lo negó, porque algo en su pecho ya había empezado a cambiar. El sol apenas se alzaba sobre la línea de los mezquites cuando Joaquín cruzó el umbral polvoriento de San Vicente. El pueblo ya no era un lugar. Era una cicatriz abierta bajo la luz. Las calles estaban vacías, pero el eco de los gritos aún flotaba entre las paredes desconchadas. Las ventanas permanecían selladas con cruces de palma quemada, y en los aleros colgaban ramas secas, amuletos, improvisados contra algo que ya no se podía nombrar. El aire olía a ceniza húmeda y a tierra removida, como si alguien o algo hubiera estado escarbando toda la noche, buscando algo que se le perdió entre los huesos. Joaquín avanzó sin apuro, arrastrando la sombra de lo que había visto. No traía heridas visibles, pero cada paso pesaba como si llevara un ataúd colgado del alma. El rastro del monstruo ya no estaba en la sierra, estaba en él, en sus manos temblorosas, en el silencio que guardaba como si fuese una deuda, porque algo había cambiado, y no solo en su cuerpo,
En la plaza encontró a Nemesio rodeado de rostros apagados. No había rabia, no había fe, solo resignación, como si todos ellos supieran que lo peor ya no venía de afuera, sino de dentro. Llevaban antorchas encendidas, estacas improvisadas y costales de sal. No era una procesión de defensa, era un entierro colectivo, sin tumbas. ¿Cuántos?, preguntó Murrieta sin voz. 5, dijo Nemesio sin parpadear. 3 en el pozo, 1 en la iglesia, y otro... Tragó saliva bajando la vista. El cura lo encontramos de rodillas. Tenía los ojos abiertos, como si aún rezara. Joaquín no respondió. Solo se acercó y le entregó el diario, aún húmedo de humedad antigua, y el ojo envuelto en cuero ya marchito, pero aún vigilante. «Quemen esto», dijo con voz hueca. «No lo entierren, y cuando entierren a los suyos, usen sal, madera fresca, nada de metales, y que nadie cante». Nemesio asintió, pero no lo miró a los ojos. El pueblo se movía como un cuerpo enfermo. Las casas hablaban entre susurros, puertas que se abrían solas, cortinas que se agitaban sin viento. En la vieja tienda, un espejo se quebró en 2 sin que nadie lo tocara, y una anciana que no hablaba desde hacía años comenzó a repetir la misma frase desde su rincón. «Él no vino solo, él no vino solo, él no vino solo». Y no vino solo. Esa noche nadie durmió. Algunos se reunieron en la capilla, o lo que quedaba de ella, y otros se encerraron en las bodegas con lámparas encendidas y perros atados con alambre. Pero ni la fe ni los candados pudieron protegerlos del silencio, porque cuando cayó la luna sobre los cerros, los sonidos regresaron. No los aullidos. Esos ya habían pasado. Lo que se oyó fue distinto. Pasos arrastrados, uñas raspando las paredes y risas de niños que ya no vivían allí. Joaquín no los escuchó desde lejos, los escuchó en su cabeza, como si cada rastro de ese monstruo se hubiese colado por su sangre, por sus sueños. Como si la bestia, al marcharse, hubiera dejado algo abierto en él, una grieta, una promesa, una maldición. Al amanecer, la casa donde había dormido estalló por dentro. No quedó fuego, ni humo, ni ruido, solo el aire sucio y un espejo colgado de una rama en el que alguien o algo había tallado con uñas la palabra hermano. Murrieta no dijo nada. Tomó su machete, la carabina y el medallón que aún pesaba como una piedra en el pecho. Caminó hasta la entrada del pueblo y se detuvo. Miró hacia atrás. Las casas, la iglesia, la tierra recién removida, todo aquello que ya no se podía salvar. Y supo que la historia no terminaba allí, porque algunos cuerpos no aparecieron, porque los ojos aún brillaban entre los nopales al anochecer, y porque el lobo, ese lobo con nombre humano, no había desaparecido. Solo se había escondido en otra piel, tal vez en la suya. Esa mañana, Nemesio lo alcanzó antes de que cruzara el último puente de madera. Llevaba la cara sucia de humo y los ojos vidriosos. «Joaquín», le dijo, «¿de verdad lo viste?». Murrieta no respondió de inmediato. Solo levantó la manga de su camisa y allí, entre cicatrices viejas, había una nueva. 3 líneas, profundas, aún frescas. «No lo vi», susurró al fin. «Lo sentí». Y luego siguió su camino, dejando atrás San Vicente, pero no lo que San Vicente había despertado. Porque hay maldiciones que no se curan, se heredan, como la sangre, como los silencios. Y Joaquín ya no era el mismo hombre que subió a la montaña. Solo quedaba esperar. La siguiente luna, la explosión desgarró el silencio como un juicio divino, haciendo temblar las entrañas de la Sierra Negra. Las aves huyeron en bandadas oscuras, y en los pueblos lejanos, los perros comenzaron a aullar sin razón. Las rocas
cayeron una sobre otra con el estruendo de un derrumbe eterno, y por un instante Joaquín pensó que lo había logrado, que aquella criatura, ese vestigio de un horror más antiguo que el idioma, había sido sepultada por fin bajo toneladas de piedra y fuego. Pero el silencio que vino después no era el de la victoria, era el del vacío. No había gritos, no había gemidos, no había sangre, solo polvo y la certeza inmediata de que algo no estaba bien. Murrieta avanzó entre las piedras humeantes, cubriéndose la boca con la manga. Las paredes de la cueva temblaban como si respiraran. Cada paso se hundía en un lecho de huesos calcinados, cráneos humanos quebrados por la edad y la violencia, y esqueletos de animales que nunca debieron mezclarse. Aquello no era una guarida, era un santuario. Un templo levantado con muerte. La trampa de acero estaba doblada, como si unas manos invisibles la hubieran deshecho sin esfuerzo. La lanza ópata se partió en dos, mordida por dientes que ya no pertenecían a este mundo. El altar de piedra ardía sin fuego, cubierto de símbolos que parpadeaban como brasas a punto de extinguirse. Pero no había cadáver. La criatura había desaparecido, no huido, no destruida, desvanecida, como si el estruendo solo hubiese despertado algo más profundo, más enterrado. Joaquín cayó de rodillas, no por cansancio, por certeza. Allí, en ese lugar sellado por siglos, no había enfrentado a una simple bestia. Había interrumpido un ciclo, roto un equilibrio, abierto una grieta. Algo más grande que el lobo dormía bajo ese altar y ahora los había despierto. Entonces lo escuchó. Una voz, pero no en el aire, en su pecho. No se mata lo que está hecho de promesas rotas. Murrieta se giró de golpe, apuntando el arma, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios pasos multiplicado por 100. Las sombras danzaban en las paredes sin fuente, y por un instante creyó ver su reflejo en la piedra pulida del altar. Solo que no era su rostro, era otro, más joven, más limpio, más inocente. Tomás. El rostro se desvaneció con el humo, pero dejó algo en su lugar. Una cadena de plata oxidada, aún tibia, como si hubiera sido usada hacía poco. La tomó con manos temblorosas. Era la misma que su madre había colgado del cuello de su hermano la noche en que desapareció. Volvió a salir al aire libre con el cielo cubierto de nubes negras que giraban lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarlo. Cada paso en la bajada era más pesado, como si las piedras lo recordaran, como si la montaña lo quisiera retener. Al llegar al llano, encontró algo que no esperaba, una figura, sentada sobre una roca, una anciana cubierta de velos, con los ojos completamente blancos. Doña Salomé. «Fuiste muy lejos», dijo sin mirarlo, «más allá de lo que un hombre debe ver». Joaquín no contestó, solo le extendió la cadena. Ella la tomó con lentitud, la besó y la arrojó al fuego sin decir nada más. «Ya no hay vuelta», añadió. «Lo que viste te va a seguir, porque ahora lo llevas adentro». El viento se levantó como un gemido. Los árboles susurraron en una lengua que nadie enseñó. Y desde las cuevas lejanas resonó un grito ahogado, como si alguien acabara de recordar su propio nombre. Joaquín caminó hasta la cima de una colina solitaria, desde donde podía ver el valle entero. San Vicente era una mancha borrosa en la distancia, rodeada de sombras que se alargaban más de lo debido. Las antorchas que aún ardían titilaban como ojos nerviosos, y por un momento pensó en quedarse allí, en esperar la noche, en rendirse. Pero entonces la luna comenzó a subir, lenta, roja, como una herida abierta en el cielo, y con ella regresó la respiración. Esa respiración irregular, violenta, que no venía del pecho de un hombre, sino de algo más,
Algo que conocía su nombre, su sangre, su historia. Joaquín cerró los ojos y lo sintió otra vez, dentro, palpitando bajo la piel, justo detrás del pecho, como un animal dormido, pero no muerto, el lobo, y supo que esa cacería no había terminado, ni comenzado, apenas había cruzado el umbral, porque hay maldiciones que no se casan, se heredan, y él ya no era el cazador, era la ofrenda. Semanas pasaron, pero la sierra no olvidó. Las lluvias llegaron tarde aquel año, como si el cielo supiera que no debía limpiar nada. Los arrieros volvieron a cubrir sus bestias con mantas de sal, y los niños dejaron de jugar cerca del río. El polvo volvió a tragarse los senderos, pero algunas madrugadas, desde los riscos más altos, se oía el aullido, no uno, varios, largos, profundos, como si algo ancestral se arrastrara por las grietas del mundo, recordándole a la tierra que aún respira. Y entre los susurros del viento, una historia comenzó a repetirse, una cabaña que ardió sin fuego, un hombre que no volvió, un pozo que sangra en las noches de luna nueva. Algunos dicen que vieron a Joaquín Murrieta en las cercanías de San Vicente, caminando como un fantasma entre los nopales secos, hablando solo, con la mirada perdida hacia el norte. Otros afirman que no fue él, que era otro, alguien con sus botas, con su voz, pero con los ojos amarillos. La verdad nadie la dice en voz alta, porque todos en San Vicente aprendieron que hay cosas que no deben nombrarse, que algunas heridas no se curan con oraciones, y que hay maldiciones que no se rompen, solo cambian de forma. La criatura nunca fue destruida, solo se retiró a las sombras, como el humo que se cuela entre las paredes viejas de una iglesia olvidada. A veces se escucha su aliento detrás de los muros, a veces se ven sus huellas en la arena, como si la montaña aún le diera permiso para pasar. Espera, bajo tierra, en cuevas que no figuran en ningún mapa. Tal vez volverá en la próxima tormenta. O quizás nunca se fue. Joaquín tampoco desapareció del todo. Hay quienes aseguran que su historia terminó allá arriba, con dinamita, sal y fuego. Pero los que conocen las señales, los que han visto lo que vive entre los mezquites al anochecer, saben otra cosa. Saben que sigue vivo, que cada noche cuando el mundo se apaga y el desierto habla, él está escuchando, esperando, cuidando que nadie más cruce la línea, porque Murrieta no regresó a contar lo que vio, regresó a callarlo. Lo que te hemos contado no es una leyenda más, no es un cuento para espantar niños, es una confesión, un retazo de un diario que jamás debió abrirse, y cada palabra dicha aquí es una llave, una advertencia. Por eso, al pie del cañón, alguien dejó un diente, demasiado largo, demasiado humano, junto a una bala deformada, negra por dentro, como si hubiera atravesado algo que no era carne. Olía a cobre y a luna. Desde entonces, cada luna llena, el mismo objeto vuelve a aparecer en otro lugar. A veces en la entrada de una mina, cerrada hace décadas. A veces en la cruz de un cementerio olvidado. A veces sobre la almohada de alguien que aún no entiende el precio de ciertas verdades. Y tú, que llegaste hasta aquí, ahora ya lo sabes. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí en San Vicente? ¿Y cuántos otros secretos malditos del desierto siguen esperando ser desenterrados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.